Entonces vamos a abrir la palabra de Dios, el primer pasaje en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24. Ustedes notarán que son textos conocidos y voy a hablarles unos minutos acerca de un mundo malherido por el miedo. Ese va a ser nuestro tema en esta noche, un mundo malherido por el miedo. Y dice aquí la palabra de Dios, Mateo 24 y versículo 6, dice, y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Bueno, la mayoría, hermanos, de la población de nuestro mundo le teme al futuro. Ellos hablan en términos como de un futuro incierto y muchos corazones se ven afectados por el dominio del miedo. Los abuelos se preocupan, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Las madres se preocupan, ¿qué van a pasar con nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros nietos? Algunos con tono de preocupación dicen, ¿qué mundo le estamos dejando a la generación que viene detrás de nosotros? Y el mundo vive en las garras del temor, atrapado en esa cárcel del temor, del miedo, del qué sucederá en nuestro cambiante mundo. El pasaje del Evangelio que hemos leído, lo primero que nos habla es acerca de guerras y de rumores de guerra. El mundo es sacudido a cada rato en las noticias por guerras que se desatan en distintas partes del planeta. Las más notorias en nuestros días es la que tiene que ver con Rusia, con Ucrania, a lo que se está viviendo en el Medio Oriente, los conflictos entre Israel y los grupos terroristas, los ataques en la Franja de Gaza, en el Líbano, a Yemen es otro de los países que aparece en las noticias participando de guerras y bueno, y ese es el mundo que vivimos. Y hoy el hombre está fabricando armas para la guerra, sin embargo, hablan de paz y dan gritos de paz. Y parece que la forma de conseguir paz, según el razonamiento de ellos, es creando armas para la guerra. Eso es algo muy curioso, hermano. El hombre se jacta de que en el mundo hay suficiente armamento para destruir el planeta Tierra 5 veces. ¿Mm? Eso es realmente tremendo, hermano. Y hoy términos como la bomba atómica, la bomba química, las bombas de hidrógeno, ya pasaron a ser términos antiguos. Hoy hay otra tecnología de guerra y de muerte sembrada por todo ¿Cierto? el mundo. Y la escritura dice rumores de guerra y habla acerca de guerras. Estaba leyendo hace unos días acerca de la robótica militar, de cómo se crean los robots y los drones, y hasta hay un avión que le llaman el hipersónico, que ese es el que puede frenar un enjambre de drones. Y usan esa palabra enjambre. Nosotros la usamos para hablar de las abejas o de las avispas, pero un enjambre de drones, imagínense, son esas cantidades como de pequeños avioncitos con explosivos y ahora están inventando aviones para contrarrestar a un ataque masivo de estos drones. La inteligencia artificial es un tema que está ocupando en este tiempo. El año que pasó, en el mes de diciembre, en Londres, se hizo la primera cumbre mundial para hablar acerca de los riesgos catastróficos de la inteligencia artificial. Y allí abordaron 3 temas. Uno, los accidentes, que ya se habla que son muchos los que la inteligencia artificial ha producido. Lo otro que se habló allí es acerca de los malos usos de la inteligencia artificial. En muchos casos, corazones dominados por el diablo, mentes satánicas están detrás de estas cosas. Y la tercera cosa que se habló allí en Londres fue acerca de la carrera de las armas.
Todas estas son formas de sembrar el miedo en el mundo. Por eso en estos minutos yo quería hablar acerca de esto, de un mundo malherido por el miedo. Nuestro mundo está lastimado por el miedo, la gente está llena de temores. En el pasaje ahí enseguida de las guerras, Mateo menciona la palabra pestes y nosotros todos quedamos con nuestra mente dominada por lo que se vivió en la COVID-19 y aquellos encierros de casi un año y mucha gente que quedó traumada, mucha gente que se quitó la vida y mucha gente que sufre y otros que han muerto por los efectos secundarios de la vacuna. Este año una de las pestes que dominaba era la viruela del mono, ¿se acuerdan? Aeropuertos que comenzaban a cerrarse, vuelos de avión, pero más atrás de esto había otras pestes que andaban rondando, la gripe porcina, la gripe aviar, una lista interminable. Cada una de ellas sembraba miedo, cada uno de esos produce miedo. Hoy en día se han vuelto a ver los barbijos y todos esos son señales de protección, pero en el fondo son señales de miedo, de un contagio, de tomar una enfermedad. Y luego que habla de la guerra, rumores de guerra y que habla de las pestes, habla del hambre. Ya hace un cuarto de siglo que la mitad de la población de este mundo se acuesta con hambre. La mitad de la población de este mundo se acuesta con hambre. Los que ya hemos leído la palabra y hemos leído Apocalipsis 6, recordamos el caballo negro y el jinete con las balanzas que habla de la comida racionada y de los muertos por el hambre que habrá en tiempos de tribulación. Pero hoy en día, hermano, el problema global es la insuficiencia alimentaria. Parece que no llegan los alimentos a todos los habitantes de este mundo. Y entonces surgió, entre otras cosas que ustedes han oído, lo de la Agenda 2030. Ellos creen que tienen la solución para el tema del hambre. Yo solamente le voy a nombrar así al pasar, a modo informativo. Una de las cosas que han creado para combatir el hambre es una impresora 3D. Esa impresora 3D ya la hemos visto trabajar en este año en Israel y en Japón. Lo que hace esta impresora es tomar las células madres de la vaca y ellas pueden producir bifes, churrascos, ¿no? Y dice que pueden producir esas impresoras 3D hasta 8 kilos de carne por minuto, de una carne que no es la que nosotros conocemos, es como comerse una fotocopia. Lo digo así, hermanos, pero esa es una de las cosas que se ha inventado como parte de la tecnología emergente, le llaman. Y creen que esa máquina va a traer soluciones. Aquí nomás en la Argentina ya hemos visto en algunos garbanzos mezclados, garbanzos de plástico. En Bolivia hemos visto el arroz pegarse en el fondo de la sartén, son hechos de plástico. Hemos visto la carne picada o alguna de las latas de atún que se comercian acá en la Argentina. No tienen atún, tienen hasta, se forman como telas, como hilos de los que se usa en la costura. El mundo, hermanos, no quieren ya producir carne vacuna, quieren reemplazarla por insectos. Y en esto quiero darle una información, hermanos, precisa del diario Clarín. Eso se puede encontrar googleando el diario Clarín del 18 de octubre del 2023. 18 de octubre del 2023 hace un desarrollo largo de la noticia de cómo aquí se están produciendo insectos. Uno de los insectos favoritos que se están trabajando en lo que se conoce como el CONICET. Ese nombre ustedes habrán notado que se hicieron marchas porque decían que lo iban a cerrar y que estaban los científicos que se iban a quedar sin trabajo. Bueno, allí han hecho mezclas de harina con polvos de grillo y dice que eso es lo que se va a usar para amasar el pan. Hay que leer a fondo, es un artículo muy extenso del diario Clarín del 18 de octubre del 2023.
Ahora, hermanos, habla allí de guerras, rumores de guerra, habla de pestes, habla de hambre. Y una de las cosas que también quieren eliminar son las vacas. Ahora no puedo decirle con exacta precisión, pero Paraguay tiene algo así como unos 10 millones de vacas y eso quieren reducirla a 3, solo en Paraguay. En otros países quieren hacer lo mismo porque dice que la bosta de la vaca produce un gas que afecta el ambiente a nivel mundial y que las vacas consumen demasiada agua, por eso hay que reemplazar y hay que criar menos ganado. De eso es lo que se está hablando en el mundo de hoy. Guerras, rumores de guerra, hambres, pestes y los terremotos. Esos fenómenos de la naturaleza como los terremotos vienen acompañados también por los grandes incendios. En este último mes, en realidad todo comenzó hace 3 meses en Bolivia, lo que se conoce como la chiquitanía. Ya se han perdido más de 10 millones de hectáreas de bosques, 10 millones de hectáreas, y casi otro tanto de animales que han muerto consumidos por el fuego. Al día de ayer todavía había 27 focos de incendio en Bolivia. Y curiosamente en Santa Cruz de la Sierra hoy amaneció inundada. Y fuego y agua. Qué contradicción, ¿no? Fuego e inundación. Pero también aquí en la provincia de San Luis, que no sale tanto en las noticias, también hubo mucho fuego. En la provincia de Córdoba, en el último mes, también son muchas las hectáreas consumidas por el fuego. En Paraguay y en Brasil, en el último mes también. Y por eso aquí se vio más en el Uruguay, pero algo aquí en Buenos Aires, lo que se llamó el fenómeno de la lluvia negra. Eso como resultado de los incendios. Terremotos. Vimos hace 2 semanas atrás el huracán Elena que hizo destrozos en los Estados Unidos y no se habían recuperado de eso que vino el huracán Milton la semana anterior. Este es el mundo, hermano, que estamos viviendo. Y el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8 y en el versículo 21 y 22, Pablo decía que la naturaleza gime por causa del pecado. Cuanto más avanza el pecado en el mundo, más de estos fenómenos van a surgir. La locura humana, toda la tala de montes y una serie de temas que voy a evitar meterme, pero dice Pablo ahí en Romanos 8, versos 21 y 22, que la naturaleza gime, sufre dolores de parto, y eso también se debe al avance del pecado. Termina el Señor Jesús diciendo aquí en Mateo 24 que todo esto es principio de dolores. Esa expresión principio de dolores nos está diciendo, esto es lo que una mamá comienza a sentir en sus contracciones que comienzan a anunciarle que la llegada de un bebé se aproxima. Principios de dolores. Aplicado a la Biblia y a este contexto, la expresión principios de dolores quiere decir que este mundo está embarazado de juicio. En otras palabras, pronto el juicio de Dios va a dar a la luz, pronto el juicio de Dios va a caer de modo implacable sobre el pecado del hombre. Principios de dolores. Nos mudamos de evangelio, hermano, y nos vamos a Lucas, el capítulo 21. Lucas, el capítulo 21. Cuando llegamos ahí, vamos a poner la atención en 2 versículos. Primero el versículo 25 y luego el 28. Evangelio de Lucas, el capítulo 21 y los versículos 25 y 28. Les cuento que es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí en este pasaje y dice estas palabras, Lucas 21, 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos,
y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención o rescate está cerca. ¿Eh? Amén. Entonces, ya nos mudamos del escenario de la tierra, de la guerra, de las pestes, del hambre, de los terremotos, y ahora ponemos la mirada en el cielo. Y aquí el texto habla de tres clases de señales: en el sol, en la luna y en las estrellas. Tres clases de señales. Y frente a estos fenómenos, dice la palabra de Dios, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Esa palabra erguíos quiere decir que tenemos que mirar para arriba, porque el mirar para arriba y los fenómenos celestiales también son evidencia del regreso cercano de nuestro Señor Jesucristo. No solo las guerras, las hambres, las pestes, los terremotos, sino lo que sucede en el cielo también es una señal que nos pone a las puertas del regreso del Señor Jesucristo. Dice el texto, erguíos. Eso quiere decir, mirad arriba. Hay un mensaje de Dios. En primer lugar, dice señales en el sol. Y entonces, hermanos, cuando hablamos de las señales en el sol, el 14 de diciembre del año 2020, otra vez 14 de diciembre del año 2020, hubo un eclipse total de sol. El sol se puso rojo y fue la vez que el sol se puso más caliente en los últimos 140 años. Eso fue una señal que llamó mucho la atención a los estudiosos. Otra vez pasó en el mes de diciembre del año 2020. En cuanto a las señales en la luna, tenemos que enfocar la mirada en el año 2015, casi 10 años atrás. En el año 2015 se produjo en ese solo año lo que se conoció como las lunas de sangre. Fueron 4 las lunas de sangre. A través de la historia de siglos, hermanos, las lunas de sangre siempre fueron relacionadas a un hecho profético y a la nación de Israel. Bueno, de eso no tengo tiempo de hablarles ahora, pero la luna de sangre del año 2015, principalmente dentro del pueblo judío y también dentro de nuestra línea doctrinal, fueron muchos los que interpretaron que esas 4 lunas de sangre fueron el comienzo de un nuevo tiempo profético y del último tiempo profético. Y entonces, hermanos, esas 4 lunas de sangre que se vieron nos pusieron a la puerta, hermano, de los tiempos en que estaremos frente a frente al Señor Jesucristo. Dentro de Israel se hablaba, esto es una señal clara que vendrá el Mesías, que se aproxima. Nosotros como iglesia sabemos que el Mesías es Cristo y esas cosas pueden ser consideradas como señales claras que anticipan el regreso cercano del Señor Jesucristo. Las 4 lunas de sangre, la NASA les llamó, hermano, las tetradas de lunas de sangre. Después, si ustedes quieren saber más acerca de ese tema, tendrían que leer en el Antiguo Testamento el libro del profeta Joel, exactamente en el capítulo 2 y los versículos 30 y 31. Ahí se van a encontrar con la enseñanza de lunas de sangre. Esas lunas de sangre es parte del sermón que estaba hablando nuestro hermano Miguel allí en Hechos capítulo 2. Pedro mencionó al profeta Joel y mencionó Pedro ahí en Hechos el capítulo 2 y el versículo 20 ese fenómeno de la luna de sangre. Una mirada más sobre eso, si ustedes quieren estudiar sobre las lunas de sangre, habla el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 y el versículo 12. Pero nuestro interés está puesto en lo que dijo el Señor Jesús. Habrá señales en el sol y habrá señales en la luna. Y ahora también dice que hay señales en las estrellas. Este mismo año, la verdad, no hice tiempo de estudiar los fenómenos de este año, pero le contaré sobre 3 fenómenos de los últimos tiempos relacionados a las estrellas. Esos son temas que nosotros generalmente no le ponemos atención. Por eso
como diría un mexicano, ahí les va, a modo de información. Una de las señales en las estrellas se llaman las geminidas. Mire qué nombre extraño, geminidas. Eso se refiere a una lluvia de estrellas, y esa lluvia de estrellas se vio aquí en el año 2020, entre el 13 de diciembre al 15 de diciembre. En esos días se vio la lluvia de estrellas que se conocen como las geminidas. También hay otras que se llaman las cuadrántidas. Estos nos complicaron la vida con esos nombres, pero las cuadrántidas fue una lluvia de estrellas que se produjo el 5 de enero del año 2020. Cualquiera de ustedes que les gusta googlear puede investigar sobre eso, y este hecho sucedió solamente en el hemisferio norte. Y un último dato a modo de información, las líridas, esas son todos términos griegos. Las líridas se refiere a bolas de fuego, que vienen desde el cielo y se pudieron ver entre el día 20 y el 30 de abril del 2020. En este año hubo varios fenómenos, pero no tuve tiempo de recabarles toda la información. Ahora, esto que hemos comentado es Lucas 21, 25 y 28. Dejamos los dos versículos del medio para el final de nuestro mensaje. Así que ahora vamos a leer Lucas 21, versos 25. Lucas 21, versículos 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas por el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora dice aquí la palabra de Dios, después de las señales en el sol, en la luna y en las estrellas, dice que en la tierra habrá angustia de la gente, y dice que ellos van a estar aquí, dice que estarán confundidas por el bramido del mar. Esta expresión del evangelio, bramido del mar, tomó un enorme significado en el año 2004. ¿Qué es lo que sucedió allí? Por primera vez, yo creo que la mayoría de la población escuchó por primera vez la palabra tsunami. Era un término casi desconocido. El tsunami que se sucedió en Asia dejó un saldo de 300.000 muertos. Eso, el epicentro principal fue en Indonesia, y alcanzó países como Tahití y otros ahí de alrededor. Dejó un saldo de 300.000 muertos y 30.000 desaparecidos en ese tiempo. Y ahí el mar mostró su bramido, mostró su furia, y la Biblia hablaba del bramido del mar. Y luego ya en muchas partes del mundo, como Japón, tuvieron sus tsunamis, y ahora hasta en los últimos tiempos en las costas de Perú y de Chile varias veces se vieron amenazados por tsunamis. Ahora ese es el bramido del mar. Y dice que frente a eso la gente estará con gran expectación. Esa palabra expectación nos habla de que la gente estará en un estado de alerta, estarán allí asombrados esperando el suceso de grandes cosas. Eso significa la palabra expectación, aguardar un suceso de grandes cosas. Y así está el mundo. Muchos se preguntan cómo va a terminar el mundo. Todo eso terminará por una bomba atómica, y usan un montón de expresiones, pero la gente presiente que algo ruidoso va a suceder en el mundo. Cuando miramos más adelante en la Biblia, el libro de Apocalipsis, la segunda carta de Pedro, nos enseñan que el mundo y la tierra y los cielos pasarán con gran estruendo, dice la Escritura. Pero eso solo para recordarlo. Y ahora otra vez dice el texto, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermanos, en los últimos años,
yo creo que como 10 años por lo menos, se empezó a oír un fenómeno que cada tanto se escuchan trompetas desde los cielos. Muchos cristianos se sintieron alarmados diciendo: la trompeta del Señor, Cristo viene a buscarnos. Aquí en la Argentina, en la provincia de Tucumán y en Jujuy, fue los lugares donde se escuchó con más claridad trompetas en los cielos. La NASA tiene una explicación para eso. Ellos le llaman a ese fenómeno el cielo moto. Cuando se escuchan trompetas que suenan desde el cielo, la NASA le llama el cielo moto, porque dice que eso es el resultado de una colisión, de un choque entre una masa de aire caliente y una masa de agua fría. Entonces ese choque libera sonidos que nosotros los escuchamos en forma de trompeta. Pero lo que a mí me importa sobre estos fenómenos que hemos hablado y tantos otros que ustedes conocen y que yo no los mencioné, que la Biblia dice frente a estos, dice: erguíos, porque nuestra redención está cerca. Amén. Erguíos, porque la Amén, hora amén. del rescate y del encuentro con el Señor Jesucristo se aproxima. Nuestro mundo está lastimado por el miedo. Nuestro mundo respira miedo. En las calles la gente se siente insegura. Cuando miran hacia el futuro es incierto, es oscuro. Todo le genera temor, todo le genera miedo. La palabra pánico se ha puesto de moda. La palabra pánico domina muchas vidas, controla vidas, paraliza vidas, el pánico. El mundo que estamos viviendo nosotros, hermanos, es un mundo que está malherido por el miedo. Frente a eso, lo último que yo voy a decir es que hay una esperanza y hay un refugio, y ese refugio es Cristo. Cuando Amén. uno tiene a Jesucristo como el Salvador, todos los miedos se terminan. Cuando uno Amén. tiene a Cierto. Jesucristo como el Salvador, entonces nuestra vida tiene un rumbo y tiene un destino cierto. Nos encontraremos con el Señor y estaremos con Él por toda la eternidad. Nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que dejarnos dominar por el miedo. Nosotros debemos dejarnos dominar por la esperanza bienaventurada. Eso es lo que habla la Biblia de nuestro encuentro Amén. con Amén. Cristo. La esperanza bienaventurada. Pablo escribió en 2 Tesalonicenses 2:1 acerca de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. El pensar en eso, nuestra reunión con Él, eso desaloja el miedo. Así que, hermanos, nosotros que ya somos del Señor, vamos adelante. Como dice la palabra de Dios, Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Los hijos de Dios estamos revestidos de coraje santo. No hay nada que temer. En Cristo estamos más que seguros. Bueno, hermanos, que Dios bendiga su palabra, bendiga sus vidas y vamos adelante sirviendo a nuestro Salvador.